dentro de las capacidades instrumentales, quizás la más importante para sospechar que alguien tiene un problema es la utilización de los medios de locomoción, utilización del teléfono, no solamente responder una llamada por teléfono, sino también buscar un número en la guía si necesario, poderlo marcar. La gestión del dinero, pero no es ir a pagar, comprar algo pequeño y dar el vuelto, sino poder pagar las cuentas, estar al tanto, saber más o menos lo que uno tiene. Los medicamentos es algo bastante, las personas de edad suelen tomar muchos medicamentos y uno suele ver que uno de los primeros síntomas que suelen existir son que se empiezan a equivocar en los medicamentos. Por ejemplo, también tenemos el cocinar. Uno de los primeros síntomas que uno puede ver es que gente que cocinaba bien empieza a hacer cada vez menos frecuentes los platos complejos, cocinan los mismos platos y ya en etapas más avanzadas se equivocan. Considerando lo que es la cognición y la autonomía, qué es lo que son las demencias, las demencias son enfermedades en que una persona va a sufrir un deterioro de esas capacidades cognitivas y va a perder su autonomía, se va a ser dependiente de su entorno. Primero en esas actividades instrumentales complejas y después ya en etapas avanzadas en las actividades más básicas. Y hay múltiples causas de demencia y una de las más frecuentes es la enfermedad de Alzheimer, que como vamos a ver tiene un sello particular. La enfermedad de Alzheimer fue descrita en 1901 por Alois Alzheimer, que describió el caso de una paciente de 51 años. Y es un dato importante. Nosotros pensamos que estas enfermedades son solamente de personas de edad, si bien son mucho más frecuentes en la edad, se dan también en personas relativamente jóvenes y no son tan infrecuentes. ¿Y qué es lo que describió Alois Alzheimer? Describió que en el cerebro de Auguste habían dos tipos de lesiones. Estas lesiones que ven acá, que se llaman los ovillos neurofibrilales, que eran acúmulos en las neuronas, o sea, lo que es fundamental en el cerebro, y estas lesiones que estaban fuera de las neuronas, las placas amiloides. Y la enfermedad de Alzheimer se caracteriza porque las neuronas empiezan progresivamente a morir y relacionado a la muerte de esas neuronas van aumentando este tipo de lesiones, la placa y los ovillos. Es cómo van progresando estas lesiones en el cerebro, es por un cierto camino de una manera bien característica. Y las lesiones al principio van a ser sobre todo en estas partes, en los hipocampos, que tienen que ver con la memoria, y en la medida que la enfermedad progrese van a abarcar a otra estructura del cerebro, lo que vemos en rosado. Estas regiones tienen que ver con la capacidad de planificar, estas regiones con el lenguaje y posteriormente en las etapas más avanzadas van a afectar estas regiones que vemos con azul que tienen que ver con la motricidad. O sea, que tenemos un compromiso del cerebro, por razones desconocidas empieza a morir parte del cerebro, pero eso no es al azar, sigue un cierto curso. Un punto importante, que ¿para qué sirve la memoria? La memoria nos sirve para recordar lo que hicimos, por ejemplo, a los 17 años, pero también nos sirve para aprender a conducir un auto, para mantener durante un cierto tiempo una información, un número de teléfono, de manera de poder marcar, para saber deletrear palabras complejas como cocodrilo, conocer información, por ejemplo, cuál es el nombre de la capital de Francia, conocer la fecha de mi nacimiento. Son memorias diferentes y no todas afectan de la misma manera. Este tipo de memoria, aprender a conducir un auto, son memorias que nosotros llamamos procedurales, automáticas, y que se afectan mucho más tardíamente. La memoria semántica es una memoria que no tiene ni tiempo ni lugar. Son conocimientos. Esos conocimientos no son los primeros que se afectan en la enfermedad de Alzheimer. Lo que se va a afectar en la enfermedad de Alzheimer va a ser esa memoria episódica. Es, por ejemplo, que yo hace 2 años tuve la oportunidad de conocer el Parque Nacional Nahuel Buta, donde probablemente hay una de las principales reservas de araucaria de Chile, y ahora para mí la araucaria tiene otra connotación. No solamente es un árbol con un cierto tipo de recuerdo, que es lo que están haciendo mi hija, cómo llegamos. Esta memoria en donde tiene tiempo y espacio es la que primero se afecta en la enfermedad de Alzheimer.
Y la falla de memoria es algo absolutamente normal. Quizá uno de los mejores libros sobre la memoria es de un neurocientífico americano, Daniel Shatter, que habla de los 7 pecados de la memoria. ¿Y en qué consiste los 7 pecados de la memoria? Hay pecados que son por olvido, por falla de memoria, y hay pecados que son por distracción. Con la edad hay también cosas que aumentan dentro de cierta norma, aumentan un cierto grado. Es normal tener más esos bloqueos, esa sensación de tener la palabra en la punta de la lengua es mucho más frecuente. Con la edad también la gente se pone más lenta, necesita más tiempo para procesar la información, aprende más lentamente y un elemento muy característico con la edad es que hay más dificultad en hacer doble tarea. Las personas de edad tienen que ser de cierta manera un solo canal. Si empiezan a hacer múltiples cosas al mismo tiempo les va a costar más memorizar. Lo que da el sello de que estamos en lo patológico es que uno empieza a ver que la persona cada vez empieza a olvidar más cosas. Y no es ese olvido de olvidar, dejar de vez en cuando no saber dónde yo dejé la billetera o las llaves o que olvidé lo que hice, lo que me dijeron, sino esos olvidos se hacen cada vez más frecuentes y aumentan de frecuencia y esos olvidos poco a poco me van a llevar a trastornos de la vida diaria. Acá tenemos una especie de curva en que hay que tratar de detectar los síntomas cuando están empezando, pero no hay que alarmarse que toda falla de memoria es un problema. ¿Cuáles son las pérdidas de memoria que nos deben hacer inquietarnos? Cuando hay olvidos que aumentan de frecuencia e intensidad progresiva. Lo normal es olvidar algunos nombres, cita ocasionalmente, fragmentos, detalles de un episodio vivido, pero no olvidar todo el episodio vivido. Hay que preocuparse cuando nos cuesta hacer tareas simples. Lo normal, cuando hay dificultad en planificar y realizar tareas cotidianas, errores al cocinar, al llamar por teléfono o durante un juego. Lo normal es cuando, por ejemplo, entrar ocasionalmente a una pieza, olvidar lo que se quiere decir. Otro elemento que nos deben hacer pensar que hay una dificultad en el lenguaje, que hay un Alzheimer y un problema, también tiene que ver con el lenguaje. Cuando uno empieza a olvidar palabras simples, por ejemplo, uno no sabe decir cepillo de dientes. Cuando hay desorientación en tiempo y espacio. Cuando uno empieza a desorientarse en lugares conocidos, olvidar cómo uno llegó donde está y uno se puede dificultar para llegar a su casa. También problema en el pensamiento abstracto, cuando hay dificultad para realizar tareas como operaciones aritméticas, cuando la persona se pone lábil, pasa del buen humor al mal humor. Los trastornos de estas personas son bastante sin razón. Si se dan cuenta, cuando yo le estoy hablando ahora de cuándo sospechar una enfermedad de Alzheimer, le estoy hablando de mucho más cosas que la memoria. Porque muchas veces el diagnóstico se va a hacer cuando ya hay comprometido muchas más partes del cerebro que la sola memoria y se van a afectar otros elementos de la cognición. Para entender la enfermedad de Alzheimer hay que entender que también hay múltiples tipos de memoria y la que se altera en la enfermedad de Alzheimer es la memoria episódica. El otro punto es que tampoco se trata de alarmarnos y que no todas las fallas de memoria son patológicas. Nuestra memoria no es perfecta. Es normal tener olvidos, distorsiones, pero si esos olvidos se hacen más frecuentes, hay que consultar. Y que hay que preocuparse por su memoria cuando uno nota cambio en la historia y que actualmente yo creo que somos capaces con buenas evaluaciones cognitivas de poner en el manifiesto si hay realmente un problema.